Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Con 37 minutos de la mañana. A pesar de que diciembre representa un mes lleno de alegría gracias a la Navidad, para muchos suele ser un problema, ya que para poder traer esa felicidad que se ve reflejada en comidas, regalos, estrenos, hay que desembolsillar una cantidad significativa de dinero, que además de afectar la economía familiar del mes, perjudica económicamente el comienzo del año próximo si no aprendemos esos tips que son necesarios, tips económicos para enfrentar el primer mes del año. Y precisamente para empaparnos de estas recomendaciones económicas, tenemos hoy con nosotros a Urbi Garay. Él es el director de investigaciones y profesor titular de finanzas del IESA, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y PhD en finanzas. Urbi, un gran placer recibirle en Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación. Le saludamos Unai Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido, profesor Garay. ¿Cómo está? Buenos días, Albany y Unai. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, aquí viendo cómo hacemos para que aquel larguísimo mes de enero pues no se nos haga tan cuesta arriba. Comentamos que enero yo creo que tiene como 76 días, más o menos, de lo largo que se hace. Así se siente, profesor. Así es. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? Porque claro, en diciembre obviamente pues recibimos bonos, una cantidad de tratamiento especial económicamente hablando que, muchas veces se va durante todo el mes de diciembre. Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para que enero no se torne tan cuesta arriba económicamente hablando, como decía Unai? Bueno, efectivamente eso suele pasar y claro, antes de llegar a enero pues está diciembre, estamos a 12 de diciembre hoy, a 11 de diciembre, perdón, y todavía faltan unas semanas pues, pero parte del problema es si uno se va de bruces con los gastos en diciembre, ¿no? Entonces tiene que haber algún autocontrol con respecto a los gastos que uno hace. Claro. Y bueno, eso es importantísimo, no solo en diciembre, sino a lo largo del año. Entonces la gente, se puede llevar por los sentimientos y todas estas cosas y gastar más de lo que debe. O sea, el tema al final del día es, uno no debe gastar más de lo que ingresa. O sea, eso es una premisa básica, ¿no? Y bueno, pues entonces están los regalos, está todo eso, pero no es necesario gastar cantidades excesivas. O sea, la gente tiene que adaptarse a su presupuesto, porque no puede ser que haga esos gastos y luego llegue el mes de enero y tenga todos esos problemas, ¿no? Y en muchas oportunidades, además, es un mes donde regularmente, incluso, por ejemplo, quien trabaja por su cuenta, que no depende de un salario, es un mes relativamente lento para poder cobrar, para poder facturar, porque muchas compañías también comienzan a trabajar es a partir a lo mejor del 15. Entonces, el nivel de ingresos no es el mismo, no solamente que no tuviste en diciembre, sino que no tienes regularmente en todo el año. Hay como que tomar también la previsión. Bueno, como hacen las ardillas y las hormigas, ¿no? Uh-huh. Prepararse para el invierno, porque va a ser un momento difícil de dificultad. Entonces hay que reservar una plata para asumir y poder afrontar los gastos de ese mes de enero. Y agrego, profesor, como estamos en el último mes del año y uno, lección aprendida, debería reorganizarse para el año que viene, ¿qué debería hacer uno entonces durante los primeros 11 meses del año o los 11 meses del año, es decir, antes de diciembre, para que cuando llegue enero, tengamos por lo menos algún ahorrito para hacérnoslo mucho más fácil, ¿no? Bueno, obviamente, además todo esto se circunscribe en un país cuya economía sabemos que ha caído todo lo que ha caído en esta última década y la situación económica es muy difícil para muchas personas. Sí. Afortunadamente, como ya circulan los dólares libremente y no estamos dolarizados totalmente, pero hay una dolarización, aunque sea informal, eso ha permitido por lo menos tener unos ahorros en dólares, porque lamentablemente en bolívares con la inflación que había, la hiperinflación que sufrimos, pues sabemos que eso se volvió agua, salía agua. La posibilidad de tener dólares permite, aunque sea ahorrar unas cantidades, prepararse a lo largo del año para esos meses que son lentos, como enero, porque además todo esto se complica porque en Venezuela no hay financiamiento, como sabemos. Uh-huh. Entonces, antes uno tenía una tarjeta de crédito, podía financiarse, luego pagarla.
a pesar de que han subido los límites un poquito recientemente, siguen siendo bajos. Ok. Ahora, eso no quiere decir que uno se va a lanzar y va a gastar inmediatamente con la tarjeta de crédito, porque eso también es un error, ¿no? Pero la tarjeta te daba una tranquilidad que para una emergencia, una cosa, tenías ese financiamiento. Todo eso no lo hay, aunque está volviendo muy lentamente, y eso hace más difícil la situación. Entonces uno tiene que tener más ahorros para esas emergencias. ¿Vale la pena, bueno, por lo menos viendo el comportamiento del precio del dólar de los últimos mes y medio, aproximadamente 2 meses, ¿vale la pena cambiar lo que uno consiga en bolívares, cambiarlo a divisa y protegerse de esa manera ante una devaluación? O viendo lo que ha venido pasando, al final no va a afectar demasiado porque se ha mantenido más o menos estable el tipo de cambio? Sí, desde el gobierno, pues, y desde el Banco Central se ha hecho un intento por reducir las devaluaciones. Se han ido reduciendo, porque ya, como dices, las devaluaciones son mucho menores. Eso no quiere decir que no pueda haber un salto, porque ha habido veces que hay un periodo largo, luego hay un salto. Yo sí creo que hay un convencimiento de la necesidad de mantener el tipo de cambio lo más estable posible. Uh-huh. Y eso va a continuar, pero bueno, de todas maneras en dólares siempre uno está más seguro, ¿no? A pesar de todo eso. Ujú. Entonces, porque en bolívares pues uno tendrían que pagarle en el banco una tasa de interés más alta que la que pagan, pero las tasas de interés también tienen unos controles, hay una cantidad de problemas. Entonces, ahorrar en bolívares realmente, después de esa experiencia de la hiperinflación que tuvimos, a la gente se le quitaron las ganas, ¿no? Eso, sí. Con un programa económico creíble, con una estabilidad que vuelva y tal, bueno, la gente volverá a ahorrar en bolívares en algún momento, pero todavía eso está lejos. Eso hay que construirlo, claro que sí. Sí, sí. Le pregunto, profesor, porque también durante el año existen distintas ofertas, aprovecharlas obviamente durante el transcurso del año es importante, e inclusive ir comprando pequeños detalles si uno, quiere hacer algún tipo de regalo, tener un detalle, digamos, con los familiares, con los amigos. Claro. ¿Qué otras cosas podría usted aconsejarnos? Disculpe, pero los frenillos no me dejan hablar. No, está bien. Mira, efectivamente, esto es todo, más allá de pensar en diciembre y enero, como mencionabas tú, de los 11 meses, esto es una cuestión que uno tiene que hacer a lo largo de todo el año. Sí. Tener un control de los gastos, anotar qué es en lo que se está gastando, porque a veces uno suma y o sea, cuando uno se pone a sumar se da cuenta de que está gastando en algunas cosas que no debería tal vez. Tener un control, generar unos ahorros, todo el mundo debería tener varios meses de ahorros por si acaso pasa algo, para emergencias, para situaciones que se presentan, pues tener tus ahorros y también pensar en generar otros ingresos a veces, porque yo sé que muchas personas no le está alcanzando su sueldo o lo que ganan en su negocio, y entonces, bueno, pensar en nuevos ingresos. Dentro de eso también entra algo que, bueno, se dice, y yo creo mucho en eso, que la inversión en educación es la mejor inversión que se puede hacer. Uh-huh. Entonces, una persona que tiene un oficio, un trabajo, bueno, cursos de mejoramiento, de profesional, u otro tipo de curso, u otra área a la que se quiera dedicar, que luego te va a generar ingresos. Eso es de lo mejor que se puede hacer. Entonces, pensar en generar nuevos ingresos en otras áreas, porque de verdad a veces para muchas personas, sabemos por la encuesta en COVID cuál es la situación de Venezuela, con 80% de pobreza y tal. Para muchas personas ahorrar realmente es muy difícil, pero entonces tienen que buscar nuevas formas de ingreso. Eso es una manera de ayudarse. Incluso se me ocurría, escuchándolo, profesor, hacer cursos que puedan permitirme, si no generarme ingresos, pero sí a lo mejor reducirme gastos. Y a lo mejor hay gente que tiene pues afición o algún tipo de interés hacia la mecánica, hacia la electricidad, claro, hacia el área de la plomería, que a lo mejor, bueno, amor, tú no se va a ganar la vida con eso, ni vas a obtener dinero con eso, pero te vas a minimizar gastos. Entonces, porque el arreglo que vayas a hacer de tu carro, claro, o de tu sistema eléctrico, o de sistema, no sé, un fregadero, una poseta, o sea, bueno, a lo mejor lo puede hacer uno y por ahí uno reduce ese gasto. Ese tipo de educación, de ese tipo de oficios también son útiles, aunque tú seas un profesional en otra área, ¿no? Claro, eso es importantísimo, precisamente por todos los gastos. Primero uno ahorra, puede ahorrarse una cantidad de dinero, pero además si la persona luego se hace buena en ese oficio, puede empezar a hacerlo con los vecinos, qué sé yo. Claro. Cobrando una tarifa especial porque son vecinos, pero puede empezar a obtener unos ingresos. O sea, hay muchas maneras, y ese es un ejemplo excelente. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo vivía en Estados Unidos cuando hice los estudios, el doctorado, todo eso, pero allá contratar un plomero había que pensárselo, porque los sueldos allá son altísimos de los plomeros y toda esta gente. Entonces mucha gente hacía sus trabajos en la casa. Así es. Estoy hablando de Estados Unidos, que es un país rico.
Así es, Exactamente. las remodelaciones, todo eso es carísimo. Sí, Profesor, sí. debemos hacer la pausa de esta hora para disfrutar de música a través del circuito, pero lo invitamos a seguir en contacto porque en la próxima parte seguiremos conversando, amigos, con el profesor Urbi Garay, director de investigaciones y profesor titular de finanzas del IESA, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y PhD en finanzas. A la pausa y seguimos en la próxima parte comentando con él acerca de los tips que recomienda, tips económicos para el mes de enero. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para convivir.
Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 11:54 de la mañana. Seguimos conversando hoy con el profesor Urbigaray, director de investigaciones y profesor titular de finanzas del IESA, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y PhD en finanzas, a propósito de buenos tips económicos para el mes de enero. Ya nos adelantaba que no tienen que ser para el mes de enero, tienen que ser para todos los meses. Pero bueno, sabemos que enero tiene unas características especiales. Primero, uno viene como de unos excesos que normalmente no comete a lo largo del año, en comidas, en regalitos, en reuniones, en estrenos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, enero regularmente es un mes muy flojo a la hora de cobrar, porque bueno, las empresas normalmente empiezan a trabajar ya hacia mitad de mes, entonces bueno, por mucho que uno quiera adelantar parte de lo que son las cobranzas, pues también se retrasa. En definitiva, lo que se llama la cuesta de enero es pronunciada y es complicada. Pero bueno, nos gustaría saber pues esos tips o esas recomendaciones puntuales que deberíamos tener en cuenta, no solamente para todo el año, sino también para este próximo mes de enero. Ya nos decía, por ejemplo, que en este momento, aun cuando el dólar se ha mantenido bastante estable, hay que estar preparado para que en cualquier momento pudiera haber una decisión que no depende de uno y se produzca como un brinco. Entonces, una buena opción es, por ejemplo, anclarse uno o protegerse en divisas, hacer algún tipo de curso que pueda ser más adelante monitorizado, por ejemplo, o monetarizado. Correcto. Así, ¿verdad? Así es. Bueno, a profesor, través de un curso de idiomas, un curso de algún oficio, etcétera, etcétera. Y agrego, aceptar que estamos en un país con una crisis económica profunda y que, bueno, como bien reza el dicho, hay que arroparse hasta donde alcance la cobija, o sea, tener conciencia de cuáles son las prioridades, ¿cierto, profesor? Sí, bueno, resumieron muy bien, bueno, lo que comentamos y lo que estábamos diciendo, y al final un tema muy importante es poder ahorrar un poquito cada mes, lo más posible. Y lo que pasa es que el ahorro no suena muy sexy, por usar un término, porque, digamos, ahorrar es sacrificar consumo hoy con la esperanza de poder consumir más mañana, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es difícil en la situación actual hacer eso, pero uno tiene que estar preparado. Un tip adicional es el tema de lo que se ha llamado la inflación en dólares, ¿no? En Venezuela. Que es que los precios en dólares siguen subiendo y suben más que afuera. Ahora, ahí hay que comentar lo siguiente: la inflación en dólares, que es, bueno, un tema ahí controversial si se llama inflación o no, pero la inflación en dólares este año ha bajado con respecto al año anterior. El año anterior fue 30, depende de cómo lo midas, 30%, algo así, en dólares, ¿no? Este año va a ser
algo más de 10, 12, 13 por ahí, no sé, todavía hay que cerrar el año, ha bajado, ¿no? Pero sigue habiendo una inflación en dólares. El año que viene continuará, pero yo creo, pero va a seguir bajando, va a seguir, porque en Venezuela no hay ningún país del mundo donde la inflación en dólares sea más alta que en Estados Unidos por un periodo larguísimo de tiempo. Eso no puede pasar. Eso yo lo dije hace varios años y me cayeron encima, pero se está viendo que la inflación en dólares está bajando. La moneda es de Estados Unidos, o sea, no puede ser que aquí siga subiendo más rápido que en Estados Unidos. Sí puede hacerlo por unos años, pero no indefinidamente. Claro. En todo caso, una cosita, la inflación en dólares va a seguir, pero más baja. Eso significa que si uno quiere reparar unos baños, hacer unas ampliaciones, si tenía en mente algo para el apartamento, ese tipo de gastos, mejor es hacerlo lo antes posible. Muy bien, muy bien. Sí. Buen consejo. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo y le deseamos una feliz Navidad y que el próximo año, en medio de todas las dificultades que pudieran producirse, pues bueno, siempre haya una puertita abierta para solucionar. Sí. Profesor, ¿tiene redes sociales o alguna cuenta donde dé información, Sí, recomendaciones? Ok, Yo el uso Twitter. la cuenta de Twitter principalmente, que Ok. es Urbi Garay. Urbi Garay, ¿cómo suena? Urbi Sí. con I latina, Garay sí con Y. Sí. Garay sí es con Y. Perfecto. Muchísimas Sí. gracias, profesor, por Bueno, habernos muchas dado estos gracias y minutos. un feliz año para todos y el año que viene va a ser mejor que este económicamente. Amén. Espero que así sea. Que así Ojalá, sea. ojalá. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, con ese mensaje de esperanza en lo económico para el año que señor. viene, hacemos nuestra pausa. Son las 11:59 minutos del mediodía y al regreso vamos a conversar o vamos a retomar la conversación con Antonio Díaz, campeón mundial de karate y atleta olímpico, porque la semana pasada empezamos la conversación y entró una cadena para dar los resultados del referendo sobre el Esequibo y tal, y bueno, no pudimos continuar la conversación, pero hoy sí la vamos a tener completa. Espero que sí sea. Él tan amablemente pues nos dijo que sí, Claro. que otra vez se Es que conectaba Antonio es mi vía pana. Zoom. Así es, muy pana Antonio Díaz. Y es nuestro invitado especial en la próxima parte en El Mundo Según en Agenda Éxitos. Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia.